La Inquisición fue una institución religiosa que tuvo un impacto significativo en la sociedad medieval. Sus métodos brutales y su búsqueda de ortodoxia religiosa dejaron una marca indeleble en la historia. Durante varios siglos, esta organización llevó a cabo investigaciones, juicios y castigos contra aquellos considerados herejes o disidentes. La Inquisición se caracterizó por el uso de métodos brutales de tortura y la quema en la hoguera de aquellos que se negaban a renunciar a sus creencias. En este video exploraremos los métodos de tortura más brutales de la Santa Inquisición. La Inquisición se originó en el siglo XIII como una respuesta a la proliferación de movimientos considerados heréticos. La Iglesia Católica decidió tomar medidas drásticas para mantener su poder y control sobre la fe. A medida que la Inquisición se expandía por Europa, miles de personas fueron acusadas de herejía y sometidas a juicios injustos. Pero, ¿cómo se llevaban a cabo estos juicios? Los acusados eran sometidos a torturas brutales para obtener confesiones. La Inquisición creía que el dolor físico purificaba el alma y llevaría a la confesión de los pecados. Muchos inocentes perdieron la vida en este proceso. Algunas de las torturas más destacadas y macabras fueron la garrucha. En este tipo de tortura, se ataba las manos del sospechoso por detrás de la espalda y se le alzaba por las muñecas a varios metros del suelo por un sistema de poleas, normalmente situada en el techo. Luego se le dejaba caer con violencia, pero sin que llegara a tocar el suelo. La maniobra solía significar la dislocación de las extremidades superiores del condenado. Si el peso del cuerpo no fuera suficiente, se podía añadir colgando de los pies un peso adicional. Si no confesaba, se le quebraban los brazos y las piernas hasta que moría. Otro método de tortura muy común y dolorosa es el potro. En este tipo de tortura, el acusado era atado de pies y manos a una superficie conectada a un torno o enrollándolo en una rueda giratoria. Al girar el torno, tiraba de las extremidades en un sentido diferentes, usualmente dislocándolas, pero también pudiendo llegar a desmembrarlas. A mi parecer, esta es la más dolorosa de las torturas que utilizaba la Inquisición. Se introducía un instrumento metálico en forma de pera en la boca, vagina o el culo de la víctima, dependiendo de la acusación. Oral para los predicadores heréticos, vaginal si eras una bruja, o a los homosexuales pasivos, digamos que prácticamente le destrozaban el culo. Esa pera en el interior se abría con un tornillo o manivela que hacía que se abriese al girarlo, provocando un desgarro muy doloroso. Se dice que existía una variante y que además esta desplegaba púas metálicas. La sierra, uno de los más brutales, estaba reservado a las mujeres acusadas de brujería y de estar embarazadas del mismísimo Satanás. Se le colgaba la presa boca abajo, con las piernas abiertas, y con una sierra se le cortaba hasta llegar al vientre. No buscaban tanto la tortura para que confesara, sino acabar con la vida y con el feto supuestamente endemoniado. El aplastapulgares. Si bien se usaron diferentes dispositivos mecánicos para llevar a cabo, la tortura en sí consistía en el aplastamiento de uñas, falanges y nudillos en forma muy lenta y progresiva, extendiendo el dolor durante días sin provocar daño mortal a la víctima. El nivel de desgarramiento podía ser controlado hasta el punto de provocar prácticamente la mutilación del miembro. Para los crímenes más graves, generalmente la tortura se hacía lentamente, comenzando por las uñas, luego pasando a las falanges y terminando en los nudillos, destrozando así ambas manos completamente. El tormento del agua. Esta modalidad de tortura consistía en atar al prisionero a una escalera inclinada o a un bastidor, con la cabeza más baja que los pies,
introducirle un paño en la boca y a continuación, y muy lentamente, echarle con un cántaro que contenía 1 litro de agua, que debía tragar hasta que reventara. No se podía administrar a un prisionero más de 8 cántaros en una misma sesión. La cuna de Judas. Esta tortura consistía en suspender a un prisionero con una abrazadera de hierro en la cintura. Se le ataban las manos a la espalda y se le estiraban las piernas. Eso hacía que el preso quedara colgado justo encima de una puntiaguda y afilada pirámide que tenía como base un trípode, y luego dejarlo caer con violencia, una o varias veces, sobre la pirámide de madera afilada, con la precisión suficiente para que cayera y el aparato le desgarrara los genitales al prisionero. La flagelación. Este método, más que una tortura, era una pena disciplinaria, pero también fue usada como método de tormento por la Inquisición. Sin embargo, se infligía más a menudo como penitencia, sobre todo en los conventos. Durante la Edad Media, hubo muchas cofradías de disciplinantes que se flagelaban, bien a oscuras en los templos o bien públicamente en las procesiones. La doncella de hierro. Una de las torturas más crueles, aunque se piensa que no era muy común. Se trataba de un sarcófago con forma de cuerpo humano, con pinchos metálicos en su interior, que se clavaban en el cuerpo para desangrarlo poco a poco. El condenado estaba sujeto a un espacio extremadamente pequeño para maximizar su nivel de sufrimiento. Lo que más llama la atención es la presencia de docenas de clavos punzantes y oxidados, que estaban diseñados exactamente para ensartarse en la víctima esquivando los órganos vitales en cuanto la puerta se cerrase. Esto permitía que la persona siguiese viva durante días en esta posición vertical, haciendo más doloroso su sufrimiento. Otra muy conocida y la más peculiar de todas, la llamaban la cabra. La pobre persona que se hubiese desviado del santo camino de la cristiandad y había tenido la desgracia de caer en el campo de la Santa Inquisición, podía verse sometida a esta tortura de mecánica sencilla, pero impregnada de un nivel de maldad tan retorcido que haría vomitar al pobre animal que participaba de él. La dinámica era sencilla. El prisionero era atado a un cepo con la finalidad de restarle la máxima movilidad posible, dejándole únicamente los pies al aire. Luego, procedían a bañar los pies atados del reo con agua salada. Tras esto, una cabra lamía con su áspera lengua esta parte del cuerpo, desollando su piel y provocando heridas que incluso llegaban hasta el hueso y que, en muchas ocasiones, se infectaban, provocando la muerte al pobre desdichado. A estas alturas, la Santa Inquisición es más que conocida por su cruel y sanguinaria historia, que si bien en algún momento se llegó a decir que sería casi imposible que un organismo así pudiera operar con tal impunidad, en los archivos históricos se da cuenta de que durante los siglos que estuvo operando se registraron más de 10.000 muertos, pero se cree que estas cifras están muy lejos de la realidad. Dime tú, ¿cuál te pareció la más cruel? Házmelo saber en los comentarios.